Bueno, entonces comenzamos con la unidad 5, que corresponde a prueba de hipótesis sobre los parámetros y prueba de hipótesis sobre el modelo. El esquema que ustedes tienen en la guía, en el PDF, nos remite a lo que hemos venido haciendo en la unidad 4. Tomábamos o teníamos una población de interés, trabajábamos por lo general con una muestra y nuestra idea es, teniendo información de la muestra, aproximarnos, dar conclusiones respecto a la población. ¿De qué manera? Bueno, ¿cómo hacemos en este caso? Nuestra idea va a ser tomar algunas decisiones respecto al parámetro poblacional o a la distribución de la que proviene nuestra muestra, o sea, el modelo, si puedo suponer normalidad, si puedo suponer que la distribución de la que provienen los datos se comporta como una Poisson, solamente observando la muestra, y en este caso ya lo hicimos con intervalos de confianza, ahora lo hacemos con prueba de hipótesis. Primero que nada, vamos a plantear lo que denominamos hipótesis nula e hipótesis alternativa. Vamos a elegir qué estadístico y qué distribución vamos a utilizar en función de la hipótesis planteada, y vamos a ver qué ocurre bajo el supuesto de qué distribución tiene bajo el supuesto de la hipótesis nula verdadera. Lo vamos a estimar usando qué información, la información proveniente de la muestra, y a posteriori vamos a establecer un criterio para decidir si con la evidencia en la muestra y con cierto nivel de significación, con cierto margen a equivocarnos, podemos decidir si rechazamos esa hipótesis que planteamos o si no hay evidencia para rechazar. Este es con 4 grandes hitos, es la técnica de prueba de hipótesis que vamos a abordar hoy. En algunos libros lo plantean con 6 puntos, yo creo que lo tengo numerado con un poco más de detalle con 5 ítems para que recordemos, pero es un procedimiento que vamos a ir siguiendo para tomar decisiones usando nuestro conocimiento de distribuciones de muestreo, lo que vimos en las unidades anteriores, y la evidencia muestral. Entonces, tengamos en cuenta que, bueno, una hipótesis estadística es un enunciado, una proposición sobre una característica, un parámetro poblacional, o podría ser también sobre el modelo de distribución. No solo la característica de la distribución de una población o 2 poblaciones, sino que también vamos a ver una, una proposición sobre la distribución, sobre el modelo poblacional. Entonces, en definitiva, una prueba de hipótesis, como ya vengo diciendo, es un procedimiento que utiliza y se basa en la evidencia muestral, en la teoría de probabilidad, para tratar justamente de evaluar si la hipótesis planteada es razonable aceptarla, o mejor dicho, es razonable no rechazarla, o hay que rechazarla justamente utilizando la evidencia muestral. Entonces, veamos un ejemplo. Supónganse que tengo en un proceso maquinado, el producto a elaborar es un tubo metálico, y tengo
que el diámetro exterior tiene que ser de 80 centímetros y hay una tolerancia que la varianza no puede superar los 4 centímetros cuadrados. Entonces, como esto es importante para poder ensamblar este tubo, necesito que se respeten las especificaciones. Entonces, ¿qué hago? Tomo diariamente mediciones y quiero ver si el proceso se encuentra bajo control, o sea, si este diámetro exterior lo estoy manteniendo. Por lo tanto, nuestra variable es longitud del diámetro exterior del tubo en centímetros, esta medida, este esquema del tubo, y qué información tenemos. Estamos de acuerdo que si todo funcionara bien, vamos a suponer que la variable se distribuye normal, lo que implicaría que el proceso esté bajo control, con una media de 80 y con una variabilidad, una varianza de 2 al cuadrado, o sea, de 4 centímetros al cuadrado. Eso si todo funciona bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el primer día tomo una muestra de 15 tubos y obtengo esta información. El promedio del día 1 es 79,26, el desvío es 2,47 y el N es de 15. Entonces, si esto fuera cierto, si la muestra proviene de una población con distribución normal, donde X se distribuye normal 80, 2 al cuadrado, nosotros ya habíamos visto en varias clases anteriores que la media muestral se va a distribuir con media 80 y con varianza 2 al cuadrado dividido 15. ¿Estamos hasta ahí? ¿Recordamos la distribución de la media muestral o hay alguna duda al respecto de por qué estoy utilizando? Profe, ¿era 15 o raíz de 15? Era raíz de 15 si consideraba el desvío. Acá estoy, fíjate, poniendo la varianza. Perfecto. ¿Está bien? O sea, es cierto, era sigma sobre raíz de n, si era el desvío, y si no era sigma cuadrado sobre n. Y como acá estoy colocando siempre la varianza, por eso puse 2 al cuadrado sobre 15. Y si fuese el desvío, profe, sería 2 solo, ¿no es cierto? Sería 2 solo sobre raíz de 15. Sí. También podría haber escrito, ya más adelante lo escribo con ese detalle, pongo 2 sobre raíz de 15 y todo eso al cuadrado, para que no haya confusión. Entonces, si yo tengo comportamiento normal, aquí fíjate que estoy estandarizando con el desvío, y por eso acá sí, al estandarizar me queda sigma sobre raíz de n, que tiene esta variable x barra menos mu sobre sigma raíz de n, tiene distribución normal 0,1. Claro. Entonces, en nuestro caso, ¿qué quedaría? Que la variable estandarizada sería x barra menos 80 sobre 2 raíz de 15, tiene distribución normal 0,1. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno podría suponer que tengo dos valores, menos 1,96 y 1,96, que concentran, en el caso de la normal 0,1, un área, una probabilidad de 0,95, por ejemplo,
y queda ambas colas 2,5 a cada lado. Entonces podría decir que esta variable está entre menos 1,96 y 1,96 con una probabilidad de 0,95. Los valores que va a adoptar esta variable van a estar entre menos 1,96 y 1,96 con una probabilidad alta. Si yo tomo ese criterio de decisión y digo, bueno, me voy a concentrar en esos valores, lo que tengo que ver es si eso ocurre, no desecharía en el día 1, observemos qué pasa. En el día 1 yo tomé x barra 1, me dio 79,26. Si yo aquí lo reemplazo, me queda menos 1,43. Por lo tanto, ese menos 1,43 está dentro de esos valores que tomé que encerraban un área de 0,95, encerraban una probabilidad de 0,95. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, listo, es razonable pensar que los datos que yo obtuve de la muestra provienen de una población cuya media es 80 centímetros. Entonces sigo adelante, el proceso estaría controlado. Ahora, ¿qué pasa el día 2? Tomo una muestra de nuevo de 15 tubos y ahora tengo x barra 2, 81,05, desvío 1,9, el n de 15. Nuevamente utilizo la misma información con el mismo... Disculpe que le interrumpa, ¿podría volver un segundo a la filmina anterior? ¿Ahí? Sí, así le saco captura porque justo lo estaba copiando. Ah, bien, sí, mirá, yo lo voy a subir a esto. No, pero lo estaba tomando así como nota de clase. Ah, bien, bien, listo. Listo, puede continuar. En todo caso, ahora cuando hagamos la pausa, háganme acordar, les paso los PowerPoint para que ya los tengan, no reparé de nuevo en mandárselos para que los tuvieran anticipadamente. Disculpen. ¿Paso? Sí, profe, ya está. Listo. Entonces estábamos tratando de utilizar el mismo razonamiento y ahora ¿qué ocurre? Ah, bueno, con este valor observado en la muestra, ¿qué pasa? Me da un valor 2,033 que está fuera del rango que tenía establecido, que había elegido yo para decir, bueno, el deseo que esté entre menos 1,96 y 1,96 era el criterio que había establecido. En este caso, el 2,033 está fuera de ese rango, fuera de ese valor a derecha de 1,96. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? La muestra no estaría siendo no estaría viniendo de una población con media 80 centímetros. Por lo tanto, me da una alarma que el proceso está fuera de control. Tengamos en cuenta que esto no es absoluto, ya vamos a trabajar con los posibles errores que puedo cometer con este procedimiento. Otro ejemplo, o sea, por ahora simplemente estoy dando la pauta de cuál sería el procedimiento para la prueba de hipótesis. Ya lo vamos a establecer con claridad cuáles son los pasos y los aspectos a tener en cuenta y los errores que puedo cometer. Por ahora voy a dar 3 ejemplos muy, entre comillas, contados como una historia, para que veamos cuál es la idea detrás de este procedimiento.
Supongamos que comercializo bolsas con alimento balanceado, esta es mi población, y digo, bueno, yo creo que el peso medio es 40 kilos. Pero a nivel población, digo, no, son demasiadas bolsas para poder analizar esto. ¿Qué es lo que hago? Bueno, tomo una muestra aleatoria y calculo peso promedio 20 kilos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Listo, tengo una gran diferencia, rechazo esa hipótesis de mi creencia de que el peso medio es 40 kilos. Pero la idea es, digo, no, bueno, a ver, ¿qué hipótesis planteé? ¿Qué hice mentalmente? Bueno, a ver, el problema era si el peso medio que ofrecía era de 40 kilos. Entonces, teniendo en cuenta que quiero plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, vayamos viendo qué es lo que vamos a considerar como hipótesis nula y qué es lo que vamos a llamar hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que vamos a contrastar, es la que vamos a poner a prueba, y la hipótesis alternativa niega esa hipótesis nula. Los datos que tenemos muestrales, los datos que tomamos muestrales, generalmente pueden refutar esa hipótesis nula que he considerado y pueden mostrar evidencia en favor de la hipótesis alternativa. Generalmente, la hipótesis nula que asumo como verdadera no la debería rechazar, salvo que haya una muy buena razón. Y esa muy buena razón obviamente va a estar respaldada en los datos muestrales. Y por eso mismo, la hipótesis alternativa, o sea, rechazar esta hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, tiene que hacerse basándome en buena evidencia muestral y con un criterio establecido. Entonces, en este caso, la hipótesis nula planteada es mu es igual a 40. La media de la población de la que fue extraída esa muestra es 40. Y esa es la creencia y la verdad que he asumido hasta que, bueno, las evidencias me demuestren lo contrario. Y las evidencias muestrales. La hipótesis alternativa, ¿cuál va a ser? Muy igual a 40 era la hipótesis nula, muy distinto de 40 la hipótesis alternativa. Ya vamos a ver, este es un caso posible, podría tener sospechas que la media se incrementó o que la media ha disminuido a raíz de quejas recibidas por los clientes que se les rompen las bolsas, entonces tengo sospecha que estoy embolsando de más, o quejas porque justamente en las bolsas ciertas personas tenían un determinado rendimiento de la bolsa y están quejándose porque no es el mismo, entonces tengo sospechas que estoy embolsando de menos. Pero en principio, por ahora, estoy planteando muy igual a 40 contra muy distinto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi razonamiento? Esta es la idea. Mu igual a 40, ¿y qué observo? Que X barra es 20. Entonces, la pregunta es, ¿este resultado que obtuve es improbable, tiene poca probabilidad, pero ocurrió? Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que yo hice fue suponer que la hipótesis nula era cierta,
que mu era 40, y por lo tanto, lo que observo es que, suponiendo que este valor es cierto, obtengo este X barra. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Y bueno, rechazo mi hipótesis nula basándome en la evidencia muestral y que este valor es poco probable. Obtener un valor de X barra igual a 20 es poco probable. Entonces, ¿cómo pongo esto a prueba? Si ahora el X barra hubiera sido 38, si tomara otra muestra y X barra hubiera sido 38, ¿qué diría en ese caso? Ah, bueno, aquí parece que es coherente y por lo tanto, ¿queda probado que es cierto? No totalmente, profe. Totalmente. ¿A vos te parece? No totalmente, porque si han dicho de 20 y ahora una de 38. O sea, a lo que quiero llegar es que lo que tengo que tener en cuenta es que lo que puedo contestar es que no tengo evidencia para rechazar que la media sea 40, que no rechazo que la media sea 40, que el experimento no es concluyente, que la prueba de hipótesis no es significativa, o sea, pero no puedo decir tajantemente que la media es 40. ¿Por qué? Porque yo no estoy analizando la población, estoy observando una muestra, en este caso, y con evidencia en la muestra, no puedo concluir que la media sea diferente de 40. ¿Está bien? Pero lo que tengo que tener en claro es que yo no estoy haciendo un juicio sobre la verdad o falsedad de esta hipótesis porque no conozco la población. O sea, yo estoy simplemente utilizando la evidencia muestral para tratar de decidir si puedo asumir que mu es igual a 40, si hay evidencia para rechazar, refutar esa propuesta, ese planteo, o si no hay evidencia para refutar ese planteo. ¿Y esa evidencia de dónde la obtuve? Y la obtuve de la muestra. Por supuesto, sigo insistiendo que tengo que tener presente que voy a tener un margen a equivocarme. Entonces, lo que he establecido en este caso, fíjense que básicamente había establecido en el caso de mu igual a 40 valores poco probables, y a esos valores poco probables los llamé región crítica. ¿Y cómo lo establecí? Por lo general busco un nivel, un número pequeño, un 1%, un 5%, para poder decir, en este caso, estos valores, ya sea por debajo o por encima, son poco probables. Generalmente esta región la conozco antes de hacer el experimento, lo establecí previamente a hacer el experimento, teniendo en cuenta ese nivel, esa región crítica, como lo fijé de antemano, trabajo con ese criterio y esa es la probabilidad de refutar, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Ya vamos a ver que esa probabilidad es la probabilidad de cometer un error y la estamos cuantificando. Y vamos a tener dos posibles errores
acometer en la prueba de hipótesis. Veamos otro ejemplo rápidamente y vamos directamente a cuál es el procedimiento. Supongamos que tengo una fábrica de hormigón y quiero probar una nueva arena, tengo resistencia a la compresión, ¿y qué es lo que hago? Bueno, la idea de esta resistencia a la compresión es que tengo un comportamiento normal con media 13 y desvío 2. ¿Qué es lo que hago? Tomo 40 ensayos, 40 probetas del hormigón producido con la nueva arena y ¿qué obtengo como información? Y obtengo que X barra es 13,8. Puedo suponer que el desvío se mantiene en 2, eso no ha variado, y lo que quiero saber es si la resistencia se mantiene o ha mejorado o es superior a la actual. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué planteo haríamos para saber si la resistencia que estamos produciendo con esta nueva arena es superior a la actual? Este era nuestro problema. ¿Qué hipótesis tendríamos que plantear? ¿Qué les parece? Que la media es igual a 13, o sea, la media poblacional es igual a 13. Generalmente uno pone muy igual a 13, podría ser inferior, pero lo que estoy colocando acá en la hipótesis alternativa, fíjense que es lo que me interesa ver si ahora la media se ha incrementado con esta nueva arena, si es superior a la actual. O sea, lo que voy a plantear es, tomo una muestra. La pregunta es, ¿esa muestra me da evidencias, arroja evidencias que me lleven a rechazar que la media es 13 en favor de que ha mejorado, de que se ha incrementado? Entonces, el planteo que hago es muy igual a 13, podría ser menor, pero muy igual a 13, como vos decías, contra mu mayor que 13. Quiero ver si tengo evidencia para refutar esta hipótesis nula, que la media era 13, a favor de que se ha incrementado. Entonces, ¿qué hago? Los datos que tengo son X barra 13,8, N 40, el mu 0, el valor que venía sosteniendo hasta ahora, 13, y el sigma cuadrado, 4. Entonces, lo que sabemos es que X barra se distribuye normal, mu sigma cuadrado sobre N, por lo tanto, en este caso, si la hipótesis fuera verdadera, o sea, si mu 0 fuera 13, yo tendría esta situación. X barra se distribuiría 13, 0,1. ¿Está bien? ¿Por qué es 0,1? Vuelvo para atrás. Fíjense que tengo sigma cuadrado 4 y N 40. De ahí sale varianza 0,1. Sí, perfecto. Bien. Entonces, acá tengo la distribución de la media muestral. La pregunta es, ¿dónde ubicamos el valor que observamos? Ahí. Por lo que estoy viendo, ¿qué podríamos decir? Que se incrementó, que no mantuvo el mismo valor. Que es poco probable. Fíjense que
está por encima, pero habría que ver qué criterio. Quiero tratar de establecer un criterio de decisión para que no sea, entre comillas, a ojo. Entonces, veamos si este valor 13,8 es un valor extraño para esta distribución. Si yo observo esto, lo que estoy viendo es que este valor es poco probable. ¿Por qué? Porque esta distribución está centrada en 13. ¿Está bien? Entonces, veamos si yo establezco ese criterio, como hicimos recién. Si yo supongo que la hipótesis nula es verdadera, la idea es, tomemos un criterio como dijimos recién, establezcamos un criterio de decisión. Un criterio podría ser tomar un valor a partir del cual los valores de X barra que estén por encima de ese valor tengan una probabilidad pequeña. Y si eso ocurre, si mi valor observado está en esa región, voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, en nuestro caso, sería decir, mira, voy a tomar un criterio de la cola superior a partir de un 5%, supongamos, y voy a buscar cuál es este valor que me establece esa región. Ese valor es el que yo llamo X barra crítico, región que me establece esa región crítica, y lo que observo es que, mira, el valor observado cae en esa región. Por lo tanto, podría rechazar la hipótesis nula. Si la cola superior, Eugenio, es 5%, el alfa es, en este caso, 5%, no 10. Te explico por qué. En el anterior, en este, teníamos una región donde la hipótesis nula era muy igual a 40 contra muy distinto. Entonces, ya vamos a ver que eso se llama prueba bilateral y que me establece dos colas, dos posibles regiones de rechazo. Entonces, si el alfa es 5%, acá tengo 2,5 y 2,5. Si el alfa es del 10%, acá tengo 5 y acá tengo 5. Si por el contrario, la hipótesis alternativa es mayor o menor, eso se va a llamar prueba de hipótesis unilateral, y ahí no voy a dividir el alfa en 2, sino que va a ser un alfa del 5% para esa cola superior o para la cola inferior del 10 o del 1%. Todo el alfa en un solo lado, derecho o izquierdo. Exactamente, Eugenio. Bien, vuelvo para acá y tengo esta situación. Entonces, observen que era lo que ustedes venían diciendo, era poco probable, rechazábamos entonces que la media sea 13, por lo tanto, quiere decir que la media se ha incrementado, o sea, es mayor, quiere decir que la muestra que yo obtuve, esa media que me reportó 13,8, provino de una distribución cuya media es superior. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Entonces, fíjense que en este caso yo he trabajado con el estadístico X barra menos mu 0 sigma sobre raíz de n, y el criterio, el Z observado, es 2,53, y podría buscar el crítico con el 5%, que es 1,64, por lo tanto,
como 2,53 es mayor que el Z crítico, rechazo hipótesis nula. Entonces, vayamos a cuáles, formalicemos este procedimiento. El primer paso, fundamental, en realidad el paso 0 es el fundamental. Leer claramente el problema para detectar qué es lo que estamos buscando. Ese es el paso 0. El paso 1 es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, acorde a lo que plantea el problema. En el caso de los tubos teníamos esta situación. En el ejemplo de las bolsas teníamos esta situación, y en el ejemplo de la nueva arena teníamos esta situación. Fíjense que estos ejemplos yo los planteé con la media, pero si lo quiero generalizar a este procedimiento, podría plantear lo siguiente. Tita, cualquier parámetro, puedo hablar de la media, puedo hablar de la varianza, etc. Entonces, la idea es tener en cuenta que puedo plantear diferentes pruebas de hipótesis. Igual contra distinto, que se va a llamar prueba bilateral. Igual, porque en la mayoría de los autores este mayor o igual lo plantean como igual, contra menor, igual, que sería menor o igual, contra mayor. En este caso voy a hablar de prueba unilateral izquierda, y en este caso voy a hablar de prueba unilateral derecha. Cola izquierda, cola derecha es la que va a estar marcando mi región de rechazo. Y como le mencioné recién a Eugenio, aquí el alfa vamos a dividirlo en 2, acá no. En estos 2, no. Entonces, justamente aquí hago, para la media, que fue los ejemplos que hicimos, marco cuál es la región crítica o región de rechazo. En el caso de la bilateral, estoy considerando alfa sobre 2. En el caso de unilateral derecha, estoy considerando alfa, la cola derecha. Unilateral izquierda, alfa, cola izquierda. En el caso de muy igual a 13, si la hipótesis alternativa fuera distinto, tendría bilateral. Si la hipótesis fuera menor, aquí tengo unilateral izquierda, y si la hipótesis alternativa fuera mayor, estoy teniendo en cuenta la cola derecha. Entonces, ¿qué tengo que mirar para detectar si la prueba de hipótesis es unilateral o bilateral? Luego del paso 1, para decidir qué es lo que tengo que mirar, y eso también me va a establecer la región crítica o la región de rechazo. Yuhu. ¿Qué miro? ¿En función de qué decido si es unilateral o bilateral? De los signos. Si es mayor o menor que la hipótesis 0, que la hipótesis nula, digamos. La hipótesis nula, fíjense que nunca cambió. Lo que cambia en función de lo que pregunta el problema es la hipótesis alternativa. Distinta, menor o mayor. Va a ser en función de ese signo. Si es mayor, mirarías a la derecha. Y si es menor... Si es mayor, quedaría a la derecha. Si es menor, quedaría a la izquierda.
Ahí voy, Tomás, vuelvo para atrás. Perdón, me fui para adelante. Ahí voy. Acá, en esta, o más atrás. Lo último. Ahí. Fíjense que es en función de esto, aquí, por lo general en los libros, en la mayoría de los autores siempre plantean igual. Aquí, igual. Yo lo puse a los efectos de hacer esa observación porque van a encontrar que en algunos autores aparece este menor o igual, pero en su mayoría trabajamos con hipótesis nula igual, porque ese es el valor que vamos a utilizar para la distribución del estadístico, el mu 0 o el tita 0, y la hipótesis alternativa es mayor, menor o distinto. Y en función de eso es que va a ser la prueba unilateral o bilateral, o como en algunos libros aparece, prueba de 2 colas o una cola izquierda, cola derecha. Entonces, hasta aquí había llegado. ¿Dudas hasta aquí? Profe, perdón, ¿puede volver en la filmina anterior a la que está ahora? Está. Gracias. No, de nada. Cuando estés, avisa, así. Ya estoy, profe. Gracias. Bueno, no, por favor. En este caso, sería para la media. ¿Qué pasa si digo, pero lo puedo hacer para la varianza? Entonces, fíjense que la hipótesis nula sería sigma igual a sigma cuadrado igual a sigma 0 cuadrado contra distinto menor o mayor. O sea, el planteo, ya que lo había planteado con tita tanto para la media como la varianza, bueno, ¿qué pasaría si planteo ahora la prueba de hipótesis para la varianza? Bueno, plantearía igual en la hipótesis nula, ya lo siempre nosotros vamos a plantear el igual, contra menor, distinto o mayor. ¿Y cuál va a ser el estadístico de prueba, suponiendo hipótesis nula verdadera? Para el estadístico de prueba, ahí vamos a utilizar chi cuadrado. O sea, ya no usamos la media muestral, sino que ahora utilizamos la chi cuadrado y por lo tanto aquí, de nuevo, mi región de rechazo tendrá que ver la región crítica con si es igual contra distinto, si es igual contra mayor o si es igual contra menor. ¿Cuál es ¿Profe? el? Sí, Entonces, o sea, si usamos la media, usamos el estadístico Z, y si no, el chi cuadrado. si usamos la media, ya vamos a ver, hay 2 casos, igual que cuando planteamos intervalos de confianza. En el caso de la media va a haber 2 situaciones. Si conocemos la varianza poblacional, en ese caso vamos a usar Z. Si no la conocemos a la varianza poblacional, la vamos a estimar y vamos a usar T. Y en el caso de la varianza, vamos a usar chi cuadrado. Gracias, profe. El único cuidado que hay que tener en la región crítica para la varianza es que si es bilateral,
para el caso de la media vamos a usar simetría, pero en el caso de la varianza pasa la misma voz de alerta o de atención que teníamos para intervalos de confianza. Tengo que buscar los dos valores para determinar la región crítica. No puedo buscar uno y decir el otro es el simétrico porque esta distribución, recordemos, era positiva. Entonces, ese es el cuidado que tengo que tener ahora si fuera una prueba de hipótesis para la varianza. Bien, gracias, profe. Entonces, hasta ahora lo único que hice fue mencionar el tema de la prueba de hipótesis, el planteo correcto, hipótesis nula, hipótesis alternativa, luego de haber leído con detenimiento el problema, y una vez que planteé prueba de hipótesis nula y alternativa, tengo ya mismo claro si la prueba va a ser unilateral o bilateral, y casi automáticamente tengo que anotar que va a tener una región crítica de 2 colas o una región crítica de una sola cola. Eso va casi en simultáneo con el paso 1. ¿Qué hago ahora con el paso 2? En el paso 2, lo que tengo que tener en claro es, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, decidir cuál es el estadístico que voy a utilizar, cuál es la distribución y qué variable voy a utilizar, que es lo que llamo estadístico de prueba. Tenemos Z, T o chi cuadrado. ¿De qué depende eso? Depende de la hipótesis que planteé, y observen fundamentalmente por qué, y es importante que ustedes lo remarquen, que el paso 2 o la elección del estadístico de prueba que ustedes hacen es suponiendo hipótesis nula verdadera. O sea, vengo suponiendo que todo anda como venían diciendo hasta que tome la decisión y vea si hay evidencia para rechazar esa hipótesis nula. El supuesto de hipótesis nula verdadera lo usamos, ¿dónde? Aquí. Porque ¿de dónde sacamos el mu0? Del planteo de la hipótesis nula. ¿De dónde sacamos el sigma 0 cuadrado? De suponer que la hipótesis nula es verdadera. De ahí sacamos ese valor. Esto, este x barra, este n, este s, los voy a considerar cuando yo estime esta variable aleatoria, cuando yo tome ya el z observado, o el t observado, o el chi cuadrado observado, esos valores van a aparecer cuando tome la muestra. Por supuesto que voy a decidir qué estadístico uso en función de la información que tenga del problema. Si sigma es conocido, uso Z. Si sigma es desconocido, uso T. Y si la prueba de hipótesis es sobre la varianza, usaré chi cuadrado. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿puedo repetir eso último que dijo? ¿De cuándo salió? Que ¿en qué situaciones uso estos estadísticos? Bueno, va a depender de la prueba de hipótesis que planteé. Si la prueba de hipótesis era para la media de la población y conocía la varianza, voy a utilizar Z. Si la prueba de hipótesis era para la media de la población, pero la varianza era desconocida y la tenía que estimar a través de la muestra, voy a utilizar T. Ahora, si la prueba de hipótesis estaba relacionada con la varianza de la población,
pues entonces utilizaré chi cuadrado. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, una vez que ya tengo, fíjense, el paso 1, el paso 2, ¿qué hago a continuación? Bueno, tengo que establecer el nivel de significancia, que en realidad fijar un nivel de significancia, se supone que el investigador lo tomó antes de tomar los datos muestrales, y yo lo fijo, pero todavía no tomé la información muestral. Ese nivel lo elijo. Si voy a trabajar con 5% de nivel de significancia para la región crítica, 10%, 1%. Establecido ese nivel de significancia, que ya vamos a ver que está relacionado con el error que puedo cometer, ¿qué busco? Busco los puntos críticos, los que determinan justamente esa región, y a partir de ahí establezco cuál es el criterio para tomar la decisión a posteriori. Por ejemplo, si la prueba fuera bilateral, para el caso de la media, y elijo que esto sea 0,95, el alfa, la región de rechazo o región crítica, me estaría dando 2 colas si la prueba fuera bilateral. En ese caso busco en la normal 0,1 quién establece el 2,5 y 2,5 de cada lado, y es el 1,96 y el menos 1,96. ¿Y cuál sería el criterio de decisión? Y bueno, si el valor que yo observo es mayor a 1,96, o por esas casualidades el valor que yo observo está por debajo de menos 1,96, voy a rechazar hipótesis nula. O sea, el criterio de rechazo va a ser si el valor absoluto del Z observado es mayor que el Z crítico, en 1,96, estoy tomando el positivo, listo, rechazo. ¿Qué pasaría si la prueba es unilateral derecha, al estilo del que hicimos en la nueva arena? Bueno, en ese caso la región la establezco con un alfa, no alfa sobre 2, busco el punto crítico, y bueno, la región de el criterio va a ser rechazo si Z observado o T observado es mayor que el crítico. Hecho esto, me está faltando el paso 4, que es, bueno, ahora voy, uso la muestra, tomo la muestra, calculo el valor del estadístico utilizando la prueba, y una vez que tengo eso, decido. O sea, una vez que tengo el Z observado, el T observado, ¿qué hago? Y bueno, me fijo en la región de rechazo y veo y tomo la decisión. Lo que he subrayado es fundamental. Yo no puedo dar como conclusión solamente la respuesta rechazo hipótesis nula, no rechazo hipótesis nula. Tengo que darla en el contexto del problema. ¿Qué quiere decir eso? Rechazo hipótesis nula. Quiere decir que la arena, la nueva arena, incrementa la resistencia. O quiere decir que la nueva arena se mantiene en el valor que se venía trabajando. O sea, la idea es siempre contestar en el contexto del problema. Profe, ¿me podría repetir lo de la
del paso 4, que no escuché bien. El paso 4 es, una vez que vos estableciste el nivel de significación y dijiste cuál era tu región de rechazo, ahora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ver si la evidencia muestral me arroja un valor que cae en la región de rechazo o no. ¿Qué hago entonces? Bueno, justamente tomo los valores del problema o los valores de la muestra que tomé, calculo el valor del estadístico, quiere decir, vuelvo para atrás, calculo esto, ahora voy a llamar Z observado. ¿Quién va a ser Z observado o Z estimado? Tomo la muestra, el X barra lo calculo con los datos de la muestra, el N ya tengo el N de la muestra, y el sigma era el histórico. Suponete que no tengo el sigma histórico, entonces ahora el T estimado, el T observado, va a ser el X barra que obtuviste de la muestra, el S que obtuviste en la muestra, el N, y esto te va a dar un número. Ese número va a ser tu T observado y lo vas a comparar y vas a ver si está en esta región, en esta, si la prueba era bilateral, o si cae en esta región suponiendo que la prueba fuera unilateral derecha. O sea, el punto 5 es, una vez que ya tengo yo ese valor Z observado, T observado, ¿qué hago? Y ahora comparo ese valor observado con el crítico y decido, ¿rechazo o no rechazo? En función de si mi valor observado cayó o no en la región crítica. Y en función de eso, no solo voy a decir rechazo la hipótesis nula o no la rechazo, sino que tengo que dar la conclusión del problema en función de la pregunta que me hicieron. No solamente a la persona decirle, listo, rechazo hipótesis nula. Y eso me va a decir, ¿de qué me estás hablando? Gabriel, ¿era eso lo que querías ver o había algo más? No, sí, eso, profe. Una consulta. Para el tema de la toma de muestra, ¿se hace con varias muestras esto, no? ¿O se puede hacer con una sola? Y tomo una sola, lo mismo que el tema del intervalo de confianza. O sea, vos vas a estar, puede ser que tomes varias muestras si es que es un proceso continuo y vos decís, el día 1 analizo porque estoy en un proceso de fabricación, entonces todos los días estoy muestreando si mi proceso de fabricación está bajo control o si hay alguna señal de alarma. Ah, perfecto, perfecto. Ya terminé, profe, esta parte, si quieres seguir. Gracias. Dale, entonces, a modo de síntesis, no sé qué pasó, espérate que esto ahora se quedó pensando, no responde. Bien, ahí está. No sé qué es. Un poco. Enloquecido. Ahí está. Bueno, fue muy más rápido de lo previsto. Entonces, podríamos pensar en 5 pasos a grandes rasgos para el procedimiento de prueba de hipótesis, que tengo que sí o sí seguir. Primero que nada, formulo hipótesis nula y alternativa y rápidamente veo si la prueba es unilateral, bilateral, si voy a tener una región crítica o 2 regiones críticas. Luego, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, elijo cuál es el estadístico que voy a utilizar y, por ende, el criterio que voy a
utilizar también para la decisión, o sea, ¿qué voy a buscar? Si era chi cuadrado, voy a tener que buscar los dos valores, suponiendo que fuera bilateral. Fijo el nivel de significación, elijo los puntos críticos y finalmente tomo en cuenta la muestra, calculo el valor observado y decido si rechazo o no rechazo la hipótesis nula y doy la conclusión final. Tengan en cuenta, y con esto a grandes rasgos voy a terminar la primera parte, hacemos un intervalo y luego seguimos con algunos ejercicios. Tengan en cuenta que ustedes, pensemos que ustedes son los que deciden, ustedes no conocen la realidad. No conocen la población. Están trabajando, tomando decisiones en función de lo que observan en la muestra. Y por lo tanto van a poder plantear esta situación. Tienen, por un lado, la situación real, que es hipótesis nula es verdadera, la hipótesis nula es falsa. Esa situación real ustedes no la conocen, simplemente tienen planteada la hipótesis nula, pero no pueden discriminar, porque no conocen la realidad, si la hipótesis nula es verdadera o si es falsa. Ustedes toman una decisión que es, rechazo la hipótesis nula o no la rechazo la hipótesis nula. Esta decisión ustedes la toman en función de la observación a través de la muestra y en función del estadístico elegido y la información que ustedes poseen. Entonces, de estas 4 situaciones, ¿hay alguna que no reviste problemas? Que yo no rechace hipótesis nula y que la hipótesis nula sea verdadera. ¿Tiene algún problema? Yo diría que no, profe. No, bro. No, o sea, sería la decisión correcta, está todo bárbaro. Yo no rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula era verdadera. Que yo rechace la hipótesis nula y en realidad la hipótesis nula era falsa. ¿Tiene algún problema? Tampoco. No, Tampoco. Sería la decisión correcta. De nuevo, tengamos en cuenta que yo esta situación no la conozco. Los problemas, Eugenio dice, son los demás. Aquí es cuando yo rechazo hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera. Ese es un error. Y es el que llamamos error de tipo 1, y justamente el alfa, el nivel de significación que yo mencioné en la prueba, es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Y el otro inconveniente es el error tipo 2, que es la probabilidad de no rechazar hipótesis nula y que ésta sea falsa. Esos son los 2 errores que podríamos cometer. Nosotros, al trabajar o al elegir el criterio en función del nivel de significación, estamos tratando de controlar y determinar el error de tipo 1, tratar de minimizar el error de tipo 1. Ahora, tengo que tener presente que estos errores no son complementarios,
¿sí? No es que este alfa y este beta sean complementarios. Tengo que tener en cuenta eso. Y tengo que tener presente, aquí yo les he puesto un link, después trabájenlo y ya en todo caso muestro, que les permite jugar y ver qué ocurre si yo tomo una probabilidad de error de tipo 1 y qué pasa en función de el valor observado, cómo cambia, cómo se incrementa el error tipo 2. O sea, están relacionados, sí, en la medida que yo quiera minimizar, porque considere más grave el error tipo 2, lo puedo hacer trabajando con un alfa, con una probabilidad de error tipo 1 más grande. Si mi objetivo es minimizar el error tipo 2. Pero si la idea fuera, si lo ideal fuera minimizar ambos, bueno, en ese caso la alternativa sería trabajar o buscar un tamaño de muestra mucho mayor, si quisiera minimizar ambos. Aquí simplemente escribo formalmente qué es el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Para que no se confunda, el error de tipo 1 sería rechazar hipótesis nula cuando es verdadera. No confundamos el error tipo 1 con la probabilidad de cometer ese error, que son dos cosas distintas. El alfa es la probabilidad de cometer este error y es lo que llamamos nivel de significancia de la prueba y es lo que fija el decisor o el que realiza la prueba. El error de tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Esa probabilidad de cometer un error de tipo 2 es lo que llamamos beta, ¿sí? Pero no es posible determinar esa probabilidad si no tengo un valor para el parámetro para la hipótesis nula. O sea, yo al beta lo puedo ir determinando cuando tengo valores para la hipótesis alternativa, pero valores para el parámetro en la hipótesis alternativa. O sea, supónganse, digo, mu0 era 13. Bueno, ahora, mu1 bajo hipótesis alternativa es 14, 13,8, 12,5. Ahí, si tengo esos valores, puedo calcular este beta. Entonces, la probabilidad de cometer un error de tipo 1, fíjense que es una probabilidad condicional, es la probabilidad de rechazar hipótesis nula, dado que es verdadera, y la probabilidad de cometer un error de tipo 2 es la probabilidad de no rechazar hipótesis nula, dado que es falsa. Solo podemos decidir sobre alfa, que es nuestro nivel de significación, y por lo tanto, lo que comenté hace un rato era que si yo tengo un tamaño de muestra fijo, yo no voy a poder reducir ambos errores. Reducir beta, para poder hacerlo, tengo que incrementar el tamaño muestral. Pero si yo tengo un n fijo, no es posible reducir ambos tipos de error. No puedo reducir alfa y beta. Aquí hay, después léanlo para que no sea tan tedioso, muestra qué pasaría para distintos si mu0 es 0 y qué ocurre si tomo mu1 bajo hipótesis alternativa con un determinado valor
¿Y qué ocurre si tomo mu1 con otro valor para una prueba bilateral? ¿Cómo se incrementa el error tipo 2? ¿Cómo varía el error tipo 2 teniendo en cuenta el azul, que es el error tipo 1? Entonces, en síntesis, lo que yo tengo que tener presente es que para hacer una prueba de hipótesis tengo que respetar la estructura de ese procedimiento y por otro lado tengo que cuidar los errores que puedo cometer y ver, si me dan a elegir qué alfa usar, ver qué error es más grave en función del problema planteado. A veces en las pruebas de hipótesis me dicen qué alfa elegir, pero en otras me dan la posibilidad de que yo establezca el alfa y para establecer el alfa tengo que mirar qué sería más grave. Si cometer un error de tipo 1 o un error de tipo 2, o que ambos sean igualmente importantes. Y en ese caso uno podría elegir un alfa del 5%. Ahora, no desesperen, vamos a hacer los ejercicios de la guía antes de avanzar. Vamos a hacer, si les parece, un recreo de 15 minutos y vamos a considerar varios ejercicios de la guía para ver cuáles son los pasos a seguir para trabajar con ellos antes de ver prueba de hipótesis sobre el modelo. Si están de acuerdo, hacemos un corte. Sí, profe.